Ahora está. Ahora está, Bien. bueno. Vamos a ver si enganchamos Cor- si enganchamos No, es el mío. ¿El tuyo? Ya lo Bueno, corto. vamos a Listo. ver si enganchamos la pantallita que tenía. No sé qué pasó, realmente no sé qué pasó. Ahí esto. Sí, yo no Cosas sé, que también ¿Eh? Sí, una interrupción, no sé. se cortó Se cortó y volvió ahí nomás, qué sé yo. Bueno. en la tecnología. Sí, no, y de esto vamos a ver bastante. Congelamos la tarifa y ahí tenemos. Bueno. Y sí, cuando perdieron, nunca. Entonces, se puede dar el mismo servicio bajando calidad. Y listo. Bueno, ¿qué problema? ¿Quieren que sea barato? Bueno, va a ser barato. ¿Mm? Bueno, sí, queridos, eso en todo el mundo es así. Anda a Cuba a ver cómo es el internet. Bueno, Venezuela es cerca. sí, a ver cómo es el internet en Cuba. Bueno, bueno, señores, seguimos siguiendo entonces, ¿sí? Bueno, escuchan todo, está todo bien, volvieron todos. No. Entonces habíamos quedado acá, estaba interesante, una lástima. En un anterior, me parece. Sí, bueno, No. no, era acá estaba el movimiento En curvilíneo, este. En este nos este. mató. Bueno, acá la tenemos, entonces ya habíamos llegado al escalar, ¿no es cierto? La velocidad directamente dijimos que veníamos de acá. Bueno, entonces directamente el límite para delta t que tiende a cero de delta S sobre delta t. Usamos el mismo delta S que ustedes están acostumbrados de la física, ¿no es cierto? Sería el incremento del arco. Acá en este dibujito lo tienen muy claro, ¿no? Tienen esto que es el delta R, ¿eh? Que directamente es el incremento del vector P, del vector R', y esto que tiene al lado sería el delta S, ¿no es cierto? El arquito. Bueno, entonces directamente la velocidad instantánea, el límite delta R sobre delta T, R es una función vectorial de T, ¿sí? Y bueno, hasta ahí habíamos visto. Entonces yo lo puedo definir de esta forma, ¿no es cierto? Como diferencial de S respecto de T. Y acá tienen el estudio vectorial. ¿Mm? Fíjense lo que yo hago en este gráfico, ¿no? Yo acá ¿qué hice? Yo tenía lo mismo que tenía acá, yo acá llevé el vector B y acá llevé el vector B', ¿no es cierto? Recuerden que la velocidad, el vector velocidad siempre va a ser tangente a la trayectoria, ¿sí? Porque venía en una secante que se transformaba en una tangente, ¿sí? Creo que ahí lo vimos. Bueno, entonces directamente ustedes lo que hacen ahora es, a partir de un origen distinto, toman otro sistema, el O', X', Y', Z', de ejes paralelos, toman otro sistema. Y ahí llevan B y B' a ese origen común. Llevaron B y B' a un origen común, ¿no es cierto? Si ustedes unen los extremos, obtienen una línea que se va a llamar la línea odógrafa, que es una línea que une los extremos de los vectores velocidad. ¿Sí? Bueno. Ustedes tenían entonces que B' era B más delta B, totalmente vectorial, ¿no es cierto? Este vector que yo tengo acá, que es el B', es la suma de este más este. La aceleración media, por supuesto, es el cociente vector, le puse aquí, delta B sobre delta T. Y la instantánea va a ser el límite para delta T que tiende a ser. Y lo mismo que antes. Este vector que ustedes tienen acá, delta B, ¿eh? Generado en una diferencia de velocidad en 2 instantes, que acá es secante a esta trayectoria, secante, ¿no es cierto? No llamamos todavía, pero todavía no la tenemos, a la odógrafa, ¿no es cierto? Y en este punto va a ser tangente. No es la trayectoria, sino esta línea que se formó con los extremos de los vectores de velocidad. Y es lo que nosotros llamamos línea odógrafa. Entonces, el vector velocidad es tangente a la trayectoria. Y el vector aceleración es tangente a la odógrafa. ¿Cómo se obtiene la odógrafa? Llevando los sucesivos vectores velocidad a un origen común y uniendo sus extremos. ¿Vamos? Eso sería lo interesante de esto. Bueno, acá teníamos la derivada temporal de un vector, que bueno, no es mucho problema. Ustedes saben ya que los vectores se derivan exactamente igual que los escalares, ¿no es cierto? Entonces yo digo, yo tengo acá un campo vectorial, P sub X por Y más P sub Y por J más P sub Z por K, puedo derivar directamente cada uno de estos sumando, este puntito va a significar de aquí en adelante
derivada temporal, derivada respecto del tiempo. ¿Sí? Bueno, eso sería para que más o menos lo tengan en cuenta. Bueno, acá tendríamos que ver entonces las componentes rectangulares de la velocidad de la aceleradora son las más fáciles, ¿no es cierto? Las rectangulares son las que ya habíamos visto también en física. O sea, las rectangulares directamente usted descompone un vector en tres direcciones, ¿no es cierto? Que son las de los ejes coordenados. ¿Sí? Usted tiene entonces acá el eje X, ¿sí? Tiene el eje X, el eje Y, el eje Z, y J y K, ¿qué van a hacer? Van a ser los tres versores en esas direcciones, ¿no es cierto? Entonces directamente lo que ustedes tenían aquí era R, ¿sí? Que era la posición R, ¿sí? Acá teníamos directamente, era igual a A. Directamente ustedes lo que hacen es descomponer este punto P, proyectan, ¿no es cierto? El punto P que tenían acá, ¿sí? Lo proyectamos sobre los tres ejes. Acá tenemos el Z, ¿no es cierto? Sobre el eje Z me da esto. Aquí tenemos el X, que se da acá, y acá tendríamos la altura, que sería la componente en Y. Por eso acá yo lo llamo Y por J, Z por K, ¿no es cierto? En cada eje. Entonces, X y Z. Entonces, X y Z, ¿qué son? Son las componentes en la dirección de cada uno de los ejes. Por supuesto que son función del tiempo, ¿sí? Son función del tiempo. Y bueno, acá tendrían entonces la componente rectangular del espacio, digamos. ¿Qué pasa con las componentes rectangulares de la velocidad? Bueno, muy fácil. La velocidad que es la derivada de R con respecto del tiempo. Entonces, directamente, X puntito, Y puntito, Z puntito. Teniendo las componentes estas que ustedes tienen aquí, esta sería la componente en la dirección del eje Z, sería Z por K. Esta sería en la dirección del eje Y, y acá sería en la dirección del eje X. Teniendo esas tres, directamente la derivan y obtendríamos las tres componentes del vector velocidad. Eso significa este puntito, derivada temporal de la componente X de la derivada temporal de la componente Y. Y después, ¿qué hacen ustedes? Vuelven a derivar esta y obtienen derivada dos puntitos, o sea, derivada dos veces, ¿sí? O derivada segunda de X respecto del tiempo dos veces, ¿sí? Y ahí obtuvieron la famosa aceleración. Esas serían entonces las componentes rectangulares de la velocidad y la aceleración. Y acá lo tienen detalladito. El v sub x sería la derivada de x, el v sub y la derivada de la componente y v sub z la de la componente z. Y a sub x sería la derivada dos veces. Este es un problema más que nada de interpretación, ¿sí? Un problema más de nomenclatura que otra cosa. Y acá tiene lo que es el movimiento relativo. ¿Sí? Movimiento relativo a un sistema de referencia en traslación. Esto es interesante porque yo directamente, fíjense lo que yo hago acá. Yo tengo, como siempre, va muy tranquilito acá, ya lo han visto, pero vamos a repasarlo porque lo vamos a aplicar ahora. Antes vimos, ¿no es cierto? Ahora vamos a verlo en el espacio directamente. Ustedes tienen X y Z, un sistema de ejes coordenados cartesianos, ¿no es cierto? Ustedes tienen RA y RB. ¿Qué son RA y RB? Son dos vectores posición, ¿sí? De la misma partícula, ¿no es cierto? RA me fija la posición de la partícula en un tiempo y RB en otro tiempo, ¿sí? Distante del anterior en delta T. Ninguna duda. Es lo mismo que vimos en el dibujo anterior, exactamente lo mismo, ¿sí? Bien. Yo tengo RA y RB, todo en el espacio están estos, ¿no es cierto? Tampoco. Yo ahí puedo trazar este vector que es el RBA. ¿Qué era el RBA? Era la posición, el vector posición relativa de B respecto de A. Entonces lo que decíamos nosotros era que el vector posición absoluta de B, que es este que está acá, era igual al vector posición absoluta de A, que es el RA, más el vector posición relativa de B respecto de A. Qué lindo, ¿no? Y bueno, ahí lo tienen, ¿ves? Fácilmente. Bueno, yo una vez que tengo esto, si yo derivo respecto al tiempo, obtengo la velocidad. Ese puntito, recuerden que significaba derivada temporal
del vector RB en este caso. Y obtengo el B sub B, el B sub A y el B sub BA, que es exactamente lo mismo que antes. Velocidad absoluta en B, ¿no es cierto? Que es igual a velocidad absoluta en A más la relativa. Y la aceleración la obtengo derivando de nuevo. Por eso es que ustedes tienen acá dos columnas. ¿Dónde se me fue? Dos columnas. ¿No es cierto? Acá estamos hablando del movimiento absoluto de B. Acá tengo R, o sea, la posición, la velocidad y la aceleración absoluta de B. En esta columna tengo la posición, la velocidad y la aceleración absoluta de A. Y en esta que tengo, defino perfectamente el movimiento relativo de B respecto de A. Por eso es que acá yo en el punto A aplico otro sistema de ejes coordenados, ¿sí? Paralelo al anterior, paralelos, X' y prima Z'. ¿Sí? Y tomo el punto A como origen. Entonces, directamente, yo puedo considerar que este es un movimiento relativo, el dB lo puedo tomar el relativo a este sistema de ejes que está en traslación, moviéndose con el punto A. Eso significa todo esto largo que ven acá. Es un movimiento relativo a un sistema de referencia en traslación. Yo voy a definir el movimiento de B, no respecto al origen O absoluto, sino relativo a una partícula que está en movimiento. ¿Por qué? Porque muchas veces este movimiento está perfectamente definido. Entonces yo, conociendo el relativo, puedo conocer el absoluto de B. ¿Sí? Bueno, cosas que pasan en la mecánica. Bueno, y acá están las componentes tangencial y normal. Esto también es muy, muy importante. Yo pregunto en los exámenes cómo generan el vector E sub n, y no sé si alguna vez alguno me lo respondió. Y es muy simple. Le muestro el dibujo y todo, es como si le mostrara una foto de, no sé, de un Picasso, más o menos, ni idea. Tienen XY, no sé, ustedes tienen XY, un sistema de ejes en el plano, vamos a hacerlo más fácil. Tengo la partícula en la posición P y en la posición P'. ¿Me siguen? Ustedes ya calcularon la velocidad, ¿no es cierto? La calculamos un ratito. Bueno, esa velocidad tenía una dirección que era tangente a la trayectoria. Entonces yo puedo trazar E sub t y E sub t', que son versores. O sea, yo, en la dirección que obtuve para B, que es tangente a la trayectoria, defino el versor, o sea, el vector unidad. ¿Estamos? Entonces, E sub t y E sub t', ¿qué son? Son los versores, ¿sí? De el vector velocidad en el punto P y en el punto P'. A mí me interesa calcular este, que es el E sub n, que sería el versor normal, ¿no es cierto? Me interesaría calcular el E sub n. Entonces, hacemos como hacemos siempre que queremos llegar más adelante. Tomamos un origen común y trasladamos paralelamente a ellos mismos estos vectores. O sea, acá el E sub t lo trasladé paralelamente a él mismo hasta acá, y el E sub t' paralelamente a él mismo hasta acá con un origen común. ¿Para qué? Para obtener acá, en el extremo, un vector que yo voy a llamar delta E sub t. ¿Qué me va a medir? ¿Qué me va a definir delta E sub t? Delta E sub t me va a medir la variación del versor, ¿no es cierto? De ese vector, del versor velocidad. ¿Qué es eso? Versor velocidad tangencial. Bueno. En fin. Bueno, entonces, delta ET directamente es la diferencia entre T' menos ET. ¿Sí? Acuérdense que T' era ET más delta ET, o sea que entonces directamente delta ET sería la diferencia entre ET' menos ET. Bien. Pero si ustedes se fijan en este dibujo, ustedes tienen un ángulo acá que yo llamo delta pita. ¿Sí? Delta tita lo vamos a usar mucho para medir ángulos. Tita. Delta tita. No está indicado ahí, sería el famoso vector delta tita. Que sería este que tienen acá, ¿no es cierto? Este angulito que tienen acá es el delta tita. Es un ángulo. Bien. Si ustedes se fijan, este delta ET sería este cateto. Ustedes pueden trazar de acá, ¿no es cierto? Pueden trazar de que pase por el origen una perpendicular al delta ET. ¿Sí? Ustedes trazan desde acá una perpendicular a este vector, nada se lo impide. Y entonces, directamente, ustedes dividen el ángulo, nosotros trazaríamos la bisectriz, ¿no es cierto? De este ángulo va a ser la perpendicular. Entonces, como es radio 1, entonces
Fíjate, entonces directamente se da esta igualdad. Delta de t que tengo acá es, cada uno de estos tramitos acá que le quedó dividido, es seno del ángulo, ¿no es cierto? ¿Cuánto vale el ángulo? Y la mitad, delta tita sobre 2. O sea, seno de delta tita sobre 2 sería medio de este delta de t. Por eso es que delta de t es 2 seno de delta tita sobre 2. ¿Sí? Háganlo, tracen acá una bisectriz directamente, entonces directamente lo que ustedes tienen dos triángulos rectángulos, acá es el seno, entonces directamente es 2 seno de delta tita sobre 2, que es el ángulo que se generó. Y bueno, entonces nosotros lo que vamos a hacer ahora, vamos a definir el vector delta t sobre delta tita. ¿Sí? Bueno, entonces ¿qué hago yo? Tomo el cociente entre delta t, que es 2 seno de delta tita sobre 2, y delta tita. Y tomo el límite para delta tita que tiende a 0. ¿Sí? Bueno, entonces directamente, ¿se acuerdan de análisis 1? Este es un límite notable, ¿no es cierto? El seno de un arco respecto a su arco. Este 2 que tiene acá lo pasan dividiendo acá. Es el seno de un arco respecto a su arco. Eso lo vimos como el límite de seno de x sobre x para delta x que tiende a 0. ¿Se acuerdan? Límites notables. ¿Cuánto vale? 1. Vale 1. ¡Oh, qué lindo! Si vale 1, me da la idea de que es la magnitud de un versor. O sea, yo estoy definiendo un versor. ¿Sí? ¿Y en qué dirección? ¿Qué dirección va a tener ese vector? Bueno, yo lo llamo sub-n, porque yo cuando tomo el límite de este diferencial, bueno, B es tangente a la trayectoria, ¿no es cierto? Entonces es B por E sub t. Pero este E sub n va a ser perpendicular a E sub t, ¿no es cierto? Porque yo acá le sub t, entonces cuando delta t tiende a 0, va a venir acá y va a ser tangente al E sub t. O sea, va a ser perpendicular. Entonces ahí obtuve el vector E sub n. Fíjense qué fácil que fue definir el E sub n. Directamente es el límite para delta tita que tiende a 0 de t cociente, es directamente el diferencial de sub t con respecto de tita. ¿Sí? Ese sería el valor de sub n. Sí. No entiendo en realidad en qué modifica la partícula el E sub n ese. El E sub n es el que te va a definir a vos la trayectoria que va a describir la partícula en un movimiento curvilíneo. ¿Sí? Ah, gracias, profe. Ya lo vas a ver, es lo que sigue. Eso lo tenés muy, muy clarito acá abajo. ¿Sí? Te entiendo. El E sub t te define la velocidad, ¿no es cierto? La tangencial. Y este te va a dar una aceleración que es la aceleración centrípeta. Y la aceleración se va a descomponer en dos, la tangencial y la centrípeta. La tangencial te dice cómo varía el movimiento a lo largo de la trayectoria. Y la centrípeta, qué radio tiene. ¿Sí? Bueno, ya llegamos, ya estamos, son 2 segundos más. Llegamos hasta ahí. B dijimos que era tangente, pero ya está. Bueno, dijimos que el vector velocidad, que era igual al producto del escalar velocidad por E sub t, que era el versor. ¿No es cierto? Entonces hacía, por ejemplo, B por I por J. E sub t sería el versor. Entonces, directamente la aceleración es la derivada de este vector. Entonces, que yo pongo acá derivada de B con respecto del tiempo. Recuerden que yo acá tengo un producto, ¿no es cierto? Dos funciones, el producto de dos funciones, que en análisis lo habíamos como visto como U y B. Aquí era igual la derivada del producto. Era igual a la derivada de la primera por la segunda más la primera por la derivada de la segunda. Muy simple, entonces. La derivada de la primera, derivada de B con respecto de t por la segunda, por ese t, más la primera, B por la derivada de sub t con respecto de t. ¿Sí? Bueno, entonces directamente esto es una consideración que es una característica del movimiento. ¿Sí? La derivada de sub t con respecto de t, estamos hablando de una función compuesta, ¿no es cierto? Entonces, porque ustedes se acuerdan que la derivada de la función compuesta era igual al producto de las derivadas de cada una de las funciones respecto de la variable de la cual depende inmediatamente. Eso es derivada de función compuesta. O sea, E sub t va a depender del tiempo, pero a través de dos. A través de tita y a través de s. ¿Qué era tita? El ángulo recorrido, y s el arco. Entonces usted dice, derivada de sub t respecto de tita por derivada de tita respecto de s por derivada de s respecto de t. ¿No? Esa sería entonces la idea. Pero la derivada de sub t respecto de tita, recién lo calculamos. ¿Qué es eso? Derivada de sub t respecto de tita no es otra cosa que E sub n, o sea, el versor en la dirección de la normal a la trayectoria.
aceleración de la normal a la trayectoria. Bien. Diferencial de θ con respecto a ds es la inversa del radio de curvatura, ¿sí? El radio ρ, el radio de curvatura de la trayectoria, por supuesto, ¿no es cierto? En ese instante. Entonces yo le pongo 1 sobre ρ. Y esto, ese respecto del tiempo, era el escalar velocidad. Entonces fíjense qué lindo lo que le quedó con esta derivada, directamente es v sobre ρ por E sub n. V sobre ρ por E sub n. Entonces, bueno, se viene esta formulita y dicen que la aceleración es igual a la derivada de la velocidad con respecto al tiempo por E sub t, más v que tengo acá, por derivada de sub t con respecto al tiempo, que es v sobre ρ por E sub n. V por v, v cuadrado. V cuadrado sobre ρ por E sub n. Y acá están las dos componentes que tanto han usado en física. La componente tangencial, que es derivada de v con respecto de t, y la componente normal, que es v cuadrado sobre ρ. Y para el joven que preguntó recién, acá tiene su respuesta. Si yo tengo que a sub t se mantiene constante, ¿qué significa? Que el móvil va a recorrer esta trayectoria curvilínea, ¿no es cierto?, con aceleración tangencial constante. O sea que directamente no va ni a aumentar ni a disminuir su velocidad. Y esta sub n es v cuadrado sobre ρ, o sea, ¿de qué depende? De la velocidad y del radio, del radio de curvatura. Quiere decir que si esto yo lo mantengo constante, yo me estoy moviendo con una velocidad constante y con un radio también constante, se tendría un movimiento circular uniforme. Y si esto es variable, bueno, entonces directamente tendré cualquiera de las infinitas posibilidades. Entonces, este tema, por favor, véanlo bien. Yo hay algunos que vienen después, que se lo tolero porque no son importantes, pero este sí es importante, aparte es muy simple, y nunca entendí por qué nadie me sabe decir de dónde sale el E sub n, cómo hago para obtenerlo. Y es una simple construcción geométrica. Llevan los dos vectores ahí, obtienen el delta sub t, la variación de sub t, ¿no es cierto? Trazan la bisectriz, obtienen el ángulo θ sobre 2. Acá le van a quedar dos triángulos rectángulos, entonces delta sub t va a ser dos veces, voy a tener una vez acá y otra vez acá, una vez en cada triángulo, seno de delta θ sobre 2. Y bueno, ahí ya una vez que han hecho, ya le salió solo. Toman el límite de delta sub t respecto de θ y obtienen que es igual a 1. Ahí demuestran que es un versor. Entonces directamente sub n es derivada de sub t respecto de θ. ¿Sí? Y después acá, esta forma también la conocen, la han visto un montón de veces. Hoy mismo la hemos visto. Velocidad por E sub t, directamente derivada de esta por esta, más esta por esta, y después sí, tienen que acordarse, porque también no nos acordamos. E sub t respecto de θ es el normal, que recién lo calcularon, θ respecto de ese ρ, y ese respecto del tiempo es v. Y ahí se genera el v cuadrado, con este v que tenía acá, ¿no es cierto? Este v que tenía acá, más el otro v que me apareció de esta última expresión. Y ahí lo tienen. Después acá nos definimos lo que es el plano osculador, que es un plano que pasa por P, que pasaría por el punto P, ¿sí? Eso en el espacio, ¿no? Y es paralelo al definido por los tres, E sub t primo y el delta sub t. Pero en el espacio, una trayectoria a la B, anda a saber cuál. Entonces directamente sería la... Bueno, esto es lo que yo le dije, esto déjenlo. Esto, bueno, vean bien lo otro y esto no, estas son las componentes radial y transversal, que nosotros en realidad no las usamos, entonces bueno, como no las usan, pero acá tienen toda la deducción, ¿sí? Igual que coordenadas cilíndricas, no le voy a dar ni coordenadas cilíndricas ni esféricas, porque sería complicarles demasiado, ¿sí? Así que bueno, este tema lo tenemos acá, cumplimos, es muy simple, léanlo si quieren, pero bueno, acá le daría las dos componentes, la radial y la transversal. Usted pasa a coordenadas polares, donde el punto P lo define con R y θ, ¿sí? Entonces acá define E sub R y E sub θ. Serían las dos, ¿no es cierto? Los dos versos. E sub R y esta es la dirección del radio y este, el E sub θ, que sería según la trayectoria que tengo. Y bueno, pues directamente los van derivando y lo tienen todo. Pero se les complicaba mucho. Bueno, vamos a empezar a ver aunque sea algo de cinemática del sólido rígido, como para que más o menos entremos en tema. Sí, ahora fíjense, ya hablamos de partículas en el espacio. Y bueno, ya un sólido rígido, ¿qué es? Un sólido, un volumen. Es directamente un conjunto de partículas en el espacio, ¿no es cierto? No es otra cosa. Una chapa muy finita puede ser considerada como plano, ¿no es cierto?
Pero un sólido cualquiera, bueno, es un conjunto de partículas. ¿Cuál es la particularidad del sólido rígido? Es muy importante. Es que la distancia entre dos partículas permanece invariable, ¿no es cierto? Si no, no sería rígido. Que tiene un sólido rígido, que si toma una parte, ese punto y este punto, ¿no es cierto? Directamente esa distancia, usted mueve todo y no se modifica. O la condición de sólido rígido. Entonces vamos a distinguir los tipos de movimiento. Fíjense, este movimiento que es más simple. Yo trazo una línea, la B, ¿sí?, que une dos partículas del sólido. Si después de un tiempo yo hago el movimiento y esta línea se mantiene paralela a ella misma, se mantiene paralela, yo estoy hablando de una traslación rectilínea. ¿Sí? Y si esta trayectoria fuera de esta forma, o sea, curvilínea, sigue siendo una traslación, pero es una traslación curvilínea. Fíjense que en los dos casos esta línea se mantiene paralela a sí misma. Esa sería la característica de la traslación, ¿sí?, que se mantenga paralela a sí misma. Este caso es traslación rectilínea, porque la trayectoria de la partícula son líneas rectas. Trayectoria curvilínea, la trayectoria curvilínea es porque la trayectoria de la partícula son líneas curvas. Fíjense este ejemplo que es muy interesante. Una chapa, ¿no es cierto? Acá tengo dos puntos, acá tengo unas dos bielas que articulan, articuladas por supuesto, donde le permite a esta chapa hacer este movimiento de vaivén, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál es la pregunta? ¿Qué tipo de movimiento tiene? Fíjense que yo tomo una partícula, tiro una línea, se va a mantener paralela a sí misma, ¿no es cierto? ¿Sí? Esta línea se va a mantener paralela. Pero si yo trazo la trayectoria de una partícula cualquiera, va a ser directamente un tramo curvo. Entonces, una traslación, porque la línea esta que yo tracé entre dos partículas se mantiene paralela, curvilínea, porque la trayectoria de cada partícula es curvilínea. Distinto sería este caso, donde yo sueldo acá la biela y tengo el punto acá. En ese caso, fíjense que si yo tiro una línea, no se va a mantener paralela. ¿Qué va a pasar? Sería este caso, que es la rotación alrededor de un eje fijo. ¿Cuál es la característica de la rotación alrededor de un eje fijo? Que las partículas se mueven en planos paralelos, ¿no es cierto? Las partículas describen trayectorias, serían todas estas circunferencias concéntricas, ¿sí?, en un plano, pero se mueven en planos paralelos, ¿sí? Y hay partículas que no se moverían, que serían las que pertenecen al eje de rotación, ¿sí? Cuanto más lejos del eje estoy, más se va a mover la partícula, y ahí viene la famosa forma de velocidad que es igual a omega r, que ustedes se acuerdan, pero no importa. Ahora estamos analizando el movimiento. Entonces yo tengo traslación rectilínea, traslación curvilínea, rotación alrededor de un eje fijo. Y si ustedes toman un trompito, lo hacen girar, ¿no es cierto? Hacen que entre en movimiento el trompo, pero hacen que la punta descanse no sobre una superficie plana perfectamente, sino sobre, por ejemplo, una hoja de lija, una hoja de lija media gruesita. Entonces directamente este punto no se va a desplazar, entonces va a ser alrededor de un punto fijo, ¿sí? Un movimiento alrededor de este punto fijo. Por supuesto va a tener movimiento de rotación, de precesión, todo lo que ustedes ya estudiaron, pero es alrededor de un punto fijo. Entonces acá tienen 4 tipos de movimientos interesantes. Traslación rectilínea, curvilínea, rotación alrededor de un eje fijo y este que tiene alrededor de un punto fijo. Bueno, siguiendo con los movimientos, vamos a hablar del movimiento plano. El movimiento plano tiene una característica muy simple, como el nombre lo dice, todas las partículas se mueven en planos paralelos. Les doy un ejemplo muy simple, tomen una rueda de un automóvil andando, ¿no es cierto? Todas las partículas de la rueda del automóvil se mueven en planos que van a ser paralelos, ¿no es cierto?, directamente. El movimiento plano puede ser de rotación, de traslación. Y acá tenemos, por ejemplo, fíjense, yo lo que he hecho acá tenía una rueda sobre un riel, ¿sí? Supónganse una rueda sobre un riel. Directamente, yo tengo el punto A sub 1, que sería el centro, y acá marqué el punto B sub 1. En un instante de tiempo, yo esto lo hago rodar, un movimiento de rodadura sobre el riel, y el punto este se trasladó de este punto a este punto,
O sea, toda una traslación rectilínea. Y este que yo tenía acá, este B sub 1, ¿qué hizo? El punto, no la rueda. Este punto B sub 1 que tenía acá, vino acá, ¿no es cierto? Es un movimiento plano porque estos se mantienen en movimiento dentro de un plano. Yo lo puedo descomponer en dos, ¿sí? Y obtener el mismo. Es el famoso, una aplicación de lo que ustedes vieron como principio de independencia de las acciones y superposición de los efectos, ¿no es cierto? Yo directamente puedo hacer que resbale sobre el riel, acá, ¿no es cierto? Donde yo tengo la A1, B1 resbala, no rota, resbala, y lo lleva a la misma posición que antes, ¿no es cierto? Pero resbalando. Entonces, esta línea A1B1 se mantuvo paralela a sí misma. Estoy hablando de una traslación. ¿Qué traslación es? Rectilínea, porque este perfil es recto. ¿Me siguen? Más, o sea, una vez que yo llegué acá, ¿qué hago? Ahora sí, tomo esto como centro de rotación y esta partícula B1 la llevo exactamente hasta la posición B sub 2. Entonces, en definitiva, a mí me quedó exactamente el movimiento igual que acá. Acá lo hice como un movimiento simultáneo y acá lo descompuse en dos movimientos, de traslación y de rotación. Acá también tiene otro ejemplo, que serían dos guías, dos correderas, y acá tendríamos un dado moviéndose unidos por una biela, ¿no es cierto? Bueno, directamente ustedes fíjense qué interesante, lo tienen aquí, ¿sí? Entonces directamente también ustedes lo tienen acá, cuando usted sube este no tiene más remedio que venir, ¿no es cierto? Se ubican, son dos correderas acá, dos guías, como vimos en la clase pasada, ahí hay un dado unido por esta biela. Si yo subo esto, indudablemente esta biela es rígida, este punto viene para acá. Entonces ahí tiene las dos posiciones, ¿no es cierto? Bueno, yo puedo hacer lo mismo que hice antes, imaginar lo mismo que hice antes, ¿no? Solamente trasladar con A, o sea, yo lo tenía acá yo tengo A1, A2, inicial, final. Pues yo estaba acá, la barrera esta, la que es línea de punto, bueno, directamente la traslado paralela. Ya sé, tendría que desarmar el mecanismo. Yo podría hacerlo así. Tendría un movimiento de traslación. Y después, una vez que estoy ahí, ¿qué hago? Bueno, una vez que estoy ahí directamente, una vez que estoy acá directamente, este punto B2 lo llevo acá. Pues acá le pone con A, que sería el punto que hace lo que es la traslación. ¿Sí? Entonces también tiene una traslación pura, rectilínea también, y acá estaríamos acá la rotación. Y acá, ¿sí? Acá tienen distintos ejemplos. Acá hacen también la traslación. Entonces tenemos el caso de una rueda y una biela. Entonces ahí tenemos lo que definimos recién, de velocidad absoluta y relativa, ¿no es cierto? Ustedes tienen entonces B sub A, B sub B, que directamente ustedes lo pueden descomponer en la suma de la traslación con A, donde lo llevan acá, y acá directamente hacen la relativa BA. Y acá tendrían el triángulo de velocidades, ¿no es cierto? Directamente la BA, la BB, y acá tendrían la relativa de B respecto de A. Lo mismo que antes. Acá hacemos la traslación y acá haríamos la rotación. Acá tienen el dibujito bien claro, ¿ves? Lo teníamos acá, lo trasladé acá. Como ustedes ven, esta línea paralela se mantuvo paralela, o sea que fue una traslación rectilínea. Tomé este punto fijo y lo giré allá. Entonces lo mismo lo descompuse en la dos. Acá tiene el mismo ejemplo de antes, con el triangulito de descomposición, o sea que más o menos tendrían todo bueno, jóvenes, más o menos era la idea más o menos llegar hasta acá, o sea, la próxima clase empezaremos con movimiento sólido-rígido, ¿sí? Hoy vimos ya los tipos de movimiento, ya la próxima empezamos con el movimiento del sólido-rígido, las ecuaciones, centro instantáneo, es bastante simple, ¿sí? No sé si, ingeniero Roberto, querés comentar algo. Teníamos que reprogramar el tema de la entrega del cuestionario teórico, ¿sí? Sí, en particular, digamos, la parte práctica la entregan hoy y, bueno, sugería yo que para la semana que viene entreguen la parte teórica, si te parece a vos, Oscar. Sí, de acuerdo, vos fijate, ¿no? Sí, tu comodidad, bueno, estuvo eso, Sí. viste que al final
Creo que este año es más normal porque empezamos de entrada nomás con Claro, este tema, ¿no es cierto? Así que, Profe, sí, una sí, pregunta, disculpe. sí, sí, ¿A quién le enviamos la parte teórica? al profe gramática, supongo. Buenísimo. Profe, lo mismo, Roberto, no sé cómo hacíamos antes, querer recibir de todo vos y de ahí no sé, como vos quieras. Y también el breve ese que vimos que veíamos antes, no sé. sí, Antes sí, que lo como vos comentaban quieras, para vos, ¿no? Sí, yo diría que te lo mandan a como vos y vos, después lo compartimos nosotros, sí. Así dale, lo llevan más ordenado, me parece, y vos tenés más control también. ¿Sí? bárbaro, Así sin hacíamos ningún siempre. problema. Sí, sí. Sí, sí, Yo ya le cargué todo hacemos el así. año, cosa de que vos mismo se lo vas programando, vos sabés más que nada los Bárbaro. grados de dificultad de cada práctico, los tiempos. ¿Sí? Dale, dale, yo le paso entonces el cuestionario teórico. Y ya lo Ya tiene en autogestión. Voy a decir el ah, número de cuestionarios, fíjate, ya lo tiene en autogestión. bárbaro, bárbaro. Vale decir, Entonces número ahí uno, lo número busca. dos, sí, 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 sí. Bárbaro. Hacemos Así así. hacíamos, así hacíamos antes y funcionó bien así. Sí, Hasta que el sí, año pasado yo le di otros cuestionarios bastante más ambiciosos porque, viste, hasta que pusimos en marcha todo esto, bueno, llevó su tiempo. ¿Sí? sí, Entonces era como para que los chicos fueran adelantando algo por su cuenta. Este año tuvimos la gran claro, suerte claro. de poder empezar directamente con clase el primer día, ya está. ¿Sí? Dale. Yo Bueno, lo. Roberto, yo ya terminé, te dejo ahí como Bien. coanfitrión, así que si querés comentar algo, ¿sí? Sí, sí, yo solamente A las 8 sumo nos por veremos la próxima. ¿Sí? Bueno, chicos, bárbaro. yo los dejo en buenas manos. Nos veremos en la próxima clase, ¿sí? Seguiremos con Bárbaro. estos temas que Chao, cada vez te profe. van a Gracias, quedar profe, más. por Ah, todo. profe, muchas ¿Sí? gracias. A ustedes por la presencia y por la atención, de toda la clase. Que les vaya bien. Nos vemos la próxima. Chao. Igualmente. Muy buenas tardes. Yo básicamente es muy cortito lo mío hoy. Comentarles que, bien, yo voy a, todo el día de hoy tienen tiempo para poder hacerme la entrega. No sé si alguien quiere hacer algún comentario, alguna sugerencia, algo respecto de lo que respecta al práctico. Profe, yo tengo una duda. Sí, En la parte decime. de los ejemplos sobre los movimientos que vendría a ser en el punto 3, cuando se habla del escritorio antiguo que tiene el cierre con persiana, Sí. cuando se abre, digamos, en la parte de atrás, ¿queda enrollado la persiana o también queda estirada? Porque sería una traslación cuando se cierra, pero no sabemos cómo es el mecanismo por dentro cuando se cierra. O sea, Bien, se abre. es correcto. Hay dos formatos en eso. Internamente es como que va también de la misma manera que hay una traslación curvilínea, que es lo que yo quiero destacar en el esquema del mostrado en Google que puse ahí yo, es que tiene un bajar de alguna manera, de manera de trasladarse, pero lo hace según una curva. No es una rotación, pero sí es una curva de la manera en que se traslada. Eso es lo que Sí, hago la salvedad con eso. sí, es una traslación curvilínea. Correcto. Sí, eso sería. Y solo eso, no, por dentro no tiene una especie de Listo. rotación para enrollarse, nada. Bien. En particular porque hay modelos que lo enrollan, pero hay otro modelo que de la manera en que hace el descenso para acá, va y toma la parte de arriba, ¿sí? Y la parte interna de atrás, que también baja de la misma manera, Ah, ¿sí? bien, bien, No sé bien, si se perfecto. alcanza Sí, 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 perfecto. a entender. Entonces, así como baja acá, baja del otro lado, pero oculto. Claro, Profe, sí, perfecto. perdón, una consulta. En la cortina de enrollar, que la cortina baja, es cierto que tipo, se traslada hacia abajo, pero se está enrollando justamente tipo, sobre el eje de arriba. Le ponemos que el movimiento es de rotación, ¿verdad? Perfecto. Bueno, ¿qué es lo que hago? Es lo mismo, hay movimientos compuestos ahí, porque de pronto tengo una parte de ella que se enrolla y hay otra parte que se
que entonces tengo que hacer la aclaración, porque al ser un mecanismo, no se limita solamente a una parte de ella, sino que parte vas a estar enrollándose y por lo tanto en esa parte que se enrolla va a generar una rotación, ¿sí? Pero cuando hace el descenso se traslada. ¿Se entiende, vale? Bien, profe, gracias. Bárbaro. Algunas consultas que me hicieron, hago así al general, que me hicieron respecto de las curvas, digamos, que hace el seguidor en las levas. Les pido que se fijen de que son curvas y no rectas las que unen los puntos. Yo lo había hecho a la aclaración cuando dimos el práctico. Fíjense que si bien hay un máximo y un mínimo, el paso lo hace a través de radios. Traten de que las curvas sigan. Hay momentos en que tengo espacios de que se mantiene el radio y por lo tanto está quieta, pero hay espacios en donde crece y posteriormente cuando hace el descenso o llega a ese máximo y desciende, lo hace a través de una curva, porque el movimiento no debe tener golpes o choques, salvo, y siempre digo, en todo mecanismo hay consideraciones como por ejemplo el caso del martillo que yo les mostré respecto de lo que hacía, no me viene ahora el martillo si era de Galileo, no me recuerdo, pero este martillo emblemático que lo hacía a través de la leva, lo que él buscaba era que existe ese golpe. La normalidad de la leva, lo que busca la leva, es que sea un paso de un punto a otro relativamente sin golpes, porque todo lo que lleva golpe normalmente hay un desgaste muy grande y hay sufre el esquema en sí o el trabajo en sí que debe hacer la máquina. Alguien preguntó ahí, y gracias a Gonzalo que contesta en el chat, que es robertomelasca@hotmail.com. Recuerdo que cuando hagan la entrega, en asunto, coloquen 4D2 2021 y luego pongan ustedes lo que quieran, digan trabajo práctico número 1 o lo que fuese, pero siempre encabécenlo, empiecen el asunto con 4D2 2021. Eso hace que ingrese en la casilla de correo para que no se mezclen con otros mails que tengo, para que yo no los ande buscando y que de pronto se enrarezca todo. De la manera esta se vincula el mail que ustedes envían a una parte en donde yo puedo verlos y puedo chequearlos más fácilmente. ¿Sí? Recuerden eso, por favor. Una pregunta. Sí. Yo ya le envié el trabajo y se lo envié como 4D2, trabajo práctico. ¿Se quiere que se lo vuelva a enviar con el asunto que usted dice? No habría problemas que, o sea, si ha estado encabezado como 4D2, pero téngalo presente para próximas. ¿Sí? No, pero yo te voy a preguntar eso, yo puse 4D2, espacio 2021, espacio TPN1, algo así. Perfecto. Con eso ya me acuerdo que tenía que ir a una carpeta que yo espero pegarle. Sí, exacto. Se setea a la carpeta que tengo y voy yo a busco ahí y puedo localizarlo más fácil. Profe, una consultita más. En el ejemplo del conjunto pistón-cilindro, ¿es solamente, o sea, no tenemos en cuenta el cigüeñal que hace una rotación? No, sí. Solo Buenísimo. El pistón cilíndrico. Genial. Bárbaro. Bien. Profe, sí. ¿Únicamente en formato PDF o también en Word? Si pueden, mándenos en los dos, porque de pronto yo así puedo ver en qué me es más fácil poder corregirles y enviarles a ustedes la devolución. Perfecto, gracias. Por nada.
Profe, le consulto por el cuestionario teórico. Sí, No sé si va a seguir aclarando cosas del práctico, le puedo consultar el teórico. Lo subió ayer, creo, antes de ayer, el profe de sí. gramática. Eso, ¿para cuándo hay que hacerlo? ¿Se hace en grupo? ¿Hasta dónde hay que hacerlo? Porque el profe subió y veo que está como todas las unidades, digamos. La idea es poder contestar las unidades que ustedes tienen en presente, digamos. Yo ahora definimos el trabajo práctico número 1, me envían la parte teórica, el 1. Después, trabajo práctico número 2, vamos a enviar la parte teórica del 2. Y así vamos a ir sumándonos para ir teniendo concordancia. ¿Por qué concordancia? Yo trabajo la parte teórica que me va a hacer un apoyo para poder ejecutar el práctico. Entonces, bueno, vamos a ir dándolo en medida que lo vamos llevando adelante cada uno de los prácticos. ¿Se entiende? Profe, una ¿Para cuándo pregunta. sería, profe? Para la semana que viene. Para el jueves que viene. Exacto. En grupo, digamos, el mismo grupo que hicimos el práctico. El mismo grupo, correcto. Sí, gracias, profe. No, por nada. Sí, Sabri. Profe, entonces, tanto el práctico como el teórico se lo enviamos a su mail. Sí, así es. El asunto, profe, que ponemos 4D2, 2021, trabajo teórico, no sé. Exacto. Perfecto. Profe, lo molesto con una última consulta. Ningún problema, decime. En un mecanismo, si se da la característica de que tiene en una parte del mecanismo una rotación respecto a un eje y en otra parte del mecanismo una rotación respecto al mismo eje, ¿se toman como que son 2 grados de libertad o que es solo uno? De nuevo, Gonzalo, porque te perdí. ¿Podés? Sí, A sí. ver. En un mecanismo, justo estoy en el del limpia parabrisas. Bien, Tenés el movimiento principal de vaivén, eso es una rotación respecto a un eje, y el de perfecto. que se acople al parabrisas es otra rotación respecto al mismo eje. ¿Esos son 2 grados de libertad distintos o es un mismo grado de libertad? Poseen grados de libertad, digamos. Uno el vaivén, otro el que tiene, pero se ejecuta en otro eje, ¿sí? Pero en otro plano, porque el que yo puedo despegarlo, o sea, el que lo puedo despegar, lo despego prácticamente del mismo eje. Digo prácticamente porque está cercano, ¿sí? Y se levanta y se suelta del parabrisas para poder hacer la limpieza del parabrisas. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Y a la vez, después, donde se toma la escobilla, ¿sí? Para poderse afianzar más al parabrisas, para poderse sumar, tiene una rotación acá, ¿sí? En donde esto se va a lograr adaptar al parabrisas en las distintas posibilidades, porque hay más curvos, menos curvos, el parabrisas tiene zonas distintas, no tiene una sola cosa plana, ¿se entiende? Sí, entonces es como que se mueve de izquierda a derecha principalmente, después una inclinación, digamos, como de inclinación de arriba a abajo y después lo de despegarse. Claro, correcto. Tiene es un mecanismo donde posee distintos grados de libertad o distintas posibilidades de rotar, porque prácticamente son rotaciones todas las que, porque no se traslada, no se sale de ahí, se va, sino que son todas rotaciones, pero distintos ejes y distintos planos. Perfecto. ¿Sí? Claro, yo pensaba que 2 rotaciones eran sobre el mismo eje, pero no. Ahora que me lo explicó usted, me di cuenta que es una rotación por cada eje. Sí, y la búsqueda es de analizar un mecanismo y encontrar los distintos formatos o esquemas para él. Sí. Gracias. De nada, Gonzalo. ¿Alguna otra pregunta?
Profe, ¿esos TPs van nota o usted nos da un retorno si está bien, si está mal? Van con nota y yo normalmente les hago una devolución, ¿sí? Fundamentalmente porque van a ser esquemas de juego para que ustedes estudien parcial. Entonces, básicamente, puede que el año pasado me llevó muchísimo tiempo la corrección, porque estimen ustedes que son más de 30 grupos que yo tengo en totalidad, porque son los 3 cursos. Entonces, lleva mucho tiempo la corrección del mismo y hacer las devoluciones, sobre todo en esta cuestión de la virtualidad. Entonces, tal vez ahora, si yo tengo, lo que podría hacer es aquel que ustedes posean no realizado del todo bien, les ponga la devolución de cómo es el hacerlo bien, cómo estaría bien realizado, y bueno, en base a eso ustedes tengan como objeto de estudio en general. Básicamente para eso. ¿Alguna otra consulta? ¿Cómo, vale? Con respecto al gráfico del diagrama de la leva, cuando hacemos el gráfico, ¿puede ser que nos queden todas líneas rectas o nos tendrían que quedar curvas? Pasa de que no refleja la realidad. Vos fíjate que los simuladores que yo te he pasado, fíjate que todos los gráficos respecto del ¿cómo se llama? Del seguidor, son líneas curvas, no son rectas. Observalas vos, viste que yo te di unos links en esto en ese Word, donde estaba algunas formas para poder, a ver, me fijo para poder mostrártelo. Yo creo que... Sí, los estuvimos viendo, pasa que no sabíamos cómo dibujarlo, porque teníamos pocos puntos de las alturas de los radios, por ejemplo. Claro, entiendo. Lo que sí, porque si no refleja, no se dan. La realidad no es que va a pasar de puntos y puntos así en esos caídas, subidas y bajadas de golpe. Porque si uno lo trabajase de esta manera, vos imagínate 2 elementos en punta, como son el seguidor en cuña y la leva en cuña, sería esa, digamos, la concentración de tensiones que se genera es horrible. Entonces, duraría nada, sería bastante problemático, de hecho. Entonces, si vos te fijas en el trazado de leva, por decirlo, no sé si vos lo estuviste viendo, la gráfica del seguidor hace una curva, es una línea curva y no unas rectas. Bien, entonces lo dibujamos de vuelta. Gracias. Bien, no por nada. Bien. Profe. Sí. Te hago una consulta. Nosotros al trabajo ya lo enviamos y recién con lo que estuve diciendo nos dimos cuenta que hicimos algo mal. ¿Lo podemos corregir y reenviárselo? Sí, Seba. Pone en el asunto, con todo lo que dijimos que comienza, pone corrección del punto tal TP1. Entonces, de esa manera yo trato de encontrarlo y bueno, chequeo para eso. Bueno, dale. Muchas gracias. No, por nada. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si no hay preguntas, le agradezco también, igual que al ingeniero de gramática, el que hayan participado. Les sugiero que siempre
si bien ustedes lo hacen ya es profeso porque tienen tiempo, están en cuarto, tienen tiempo acá en la facu, pero todo lo que se quieran consultar, háganlo, no tengan ningún problema, esperemos esperemos porque tanto para mí como el ingeniero de gramática, poder salvar la duda de lo que necesiten ustedes y en la base de eso poder llevarles tranquilidad o la contestación adecuada. Así que, si tienen algo más que preguntar, pueden hacerlo y si no, los veo y agradecido, los veo la semana que viene. Gracias, profe. Muchas gracias, profe. Muchas gracias, profe. Gracias, profe. Hasta luego. Que anden muy bien, suerte. Hasta luego, gracias. A seguirse cuidando que está jodido todo. Gracias, profe, usted también. Gracias.